Elvira Rawson de Lepianes, es su apellido completo de casada, pero Elvira Rawson es una, decía, de mis favoritas porque creo que ha sido una gran mujer. En primera instancia porque tuvo también sus luchas, ¿no?, personales. Ella nace en Junín en 1867. Venía de una familia vinculada a la medicina. Guillermo Rawson, su tío, fue uno de los el primer médico higienista aquí argentino, el fundador de la Cruz Roja Argentina, el que crea la cátedra de higienismo en la facultad. Así que ya venía con ese ímpetu vinculado a la medicina. Pero ella, como comúnmente sucedía, había hecho la escuela normal, con lo cual era maestra recibida. Pero bueno, tuvo esa pasión también relacionada con la medicina, con lo cual le anuncia a sus padres que quiere estudiar medicina. Y el primer obstáculo vino por parte de sus padres, porque justamente le dijeron que no la iban a apoyar si ella decidía estudiar medicina, porque era una carrera que no se veía bien en ese momento para que estudiara una mujer. Se consideraba que los médicos debían ser hombres. Pero ella, bueno, no le importó esto y decide ir a la universidad, a la facultad, a anotarse. Y allí el segundo obstáculo. En la universidad le dicen que con su título de maestra normal no puede ingresar a la universidad porque tenía que ser bachiller. Así que eso no la amedrentó, prepara las materias, rinde el examen e ingresa entonces finalmente a la Facultad de Medicina. A un salón donde había 80 alumnos, ella era la única mujer, así que imagino que habrá tenido algunos otros conflictos y obstáculos también en ese momento. Finalmente, después de toda esa tregua, ¿no es cierto?, o ese espacio de su formación como médica, se recibe en 1892 y ella es la segunda médica argentina. La primera fue Cecilia Grierson, 3 años antes se había recibido. Cecilia está también en el cementerio aquí en Buenos Aires, pero no en el cementerio de la Recoleta, sino en el cementerio británico. Allí están los restos de Cecilia Grierson y la segunda médica argentina aquí en Recoleta, Elvira Rawson. Bueno, Elvira fue una mujer que se comprometió mucho con el tema y con la presencia femenina. Por eso también su tesis, cuando se va a recibir, va a ser vinculada a la salud femenina, ¿no?, a la higiene femenina, de eso se trataba. Hablando de los ciclos de la salud y del cuerpo femenino, es decir, desde la pubertad, el embarazo, la lactancia. Es una de las primeras que habla del embarazo no como una enfermedad para la mujer, sino como un ciclo que debía transitar. Con esa tesis ella termina recibiéndose y va a estar muy conectada también con el tema del higienismo, ¿no? Esto que le venía también por parte de su tío, con lo cual va a ser también una médica que desarrolla el higienismo en zonas carenciadas. Ella va a ir a enseñar, digamos, la importancia del aseo y de la higiene en barrios humildes en el sur de Buenos Aires. El sur de Buenos Aires, para quienes no conocen la ciudad, existen algunos barrios vinculados a la llegada de los inmigrantes, especialmente si escucharon hablar de La Boca, que era allí donde se comienza, ¿no?, con esta actividad portuaria, y los inmigrantes que llegaban, bueno, se ubicaban en esas casas colectivas que son llamados conventillos, bueno, donde obviamente vivían hacinados en espacios muy pequeños, compartiendo un mismo baño, una misma cocina, y era un lugar donde proliferaban sin duda los gérmenes y la proliferación de las enfermedades. Por eso ella va a esos barrios a enseñar, ¿no?, a dedicarse a transmitir la importancia del aseo personal, de la limpieza de los lugares, especialmente a las madres y a los niños. Pero además, durante el momento en que ella es residente en el Hospital Rivadavia, le va a tocar un hecho histórico muy importante, que fue la Revolución de 1890. El Partido Conservador estaba en el poder, aunque no lo crean, 1890 fue una época en que Argentina tenía sus crisis económicas, su crisis política, fraude electoral, y frente a eso aparece un nuevo grupo, jóvenes de la Unión Cívica que venían a proponer algo distinto, a terminar con esa crisis. Por lo tanto, hacen una revolución que dura unos poquitos días, que, bueno, generó muchos caídos, muchos heridos, logran que el presidente renuncie, pero también el saldo de heridos es muy grande. Elvira en ese momento estaba como practicante, ¿no es cierto? Allí en el hospital Rivadavia se había armado un hospital de campaña para recibir a los heridos que llegaban y obviamente ella no preguntaba a qué partido pertenecían, ella atendía a todos los heridos. Esto le valió que fuera justamente
levantada en peso o retada por uno de sus jefes, como diciendo, nosotros solamente atendemos a los nuestros, no a los revolucionarios. Y ella le dice, yo soy médica y voy a atender a todos por igual, no hay diferencias políticas en este lugar. Bueno, esa fortaleza que mostró también en ese momento Elvira hace que, bueno, finalmente Leandro Alem, quien funda y quien crea el Partido Radical, luego vaya a verla, la felicita, le entrega justamente una medalla de oro, un reloj como reconocimiento a esa valentía que tuvo en un momento tan especial. Bueno, eso la acercó al radicalismo, a la Unión Cívica Radical que se formó por aquellos años y, bueno, justamente unos años después se casa con Manuel de Lepiane, que justamente fue un político radical. Ella fue militante radical, o sea que también atraviesa el mundo de la política. Se casa, tiene 8 hijos, así que fue maestra, médica. Quiero decir que como los padres le habían quitado su apoyo económico, cuando ella estudia medicina, tiene que trabajar, ¿sí? Como maestra para poder solventar sus estudios y su vida, o sea que nunca dejó en realidad de trabajar. Y por supuesto, bueno, en ese tiempo, además de casada, además de tener 8 hijos, de trabajar también haciendo todo este plano tan importante que era la medicina, también va a ser feminista. Así que ella va a crear, junto con otras mujeres, la Asociación Pro Mujeres, que defendía los derechos civiles de las mujeres, o por lo menos intentaba luchar para conseguir esos derechos civiles, y entre ellos también, por supuesto, el voto femenino. Fue una mujer muy presente que además participó en el primer congreso feminista que hubo aquí en 1910, fue una de las oradoras, fue también compañera de Alfonsina Storni, de la que hablábamos hace un ratito, también una gran feminista, así que su presencia estuvo realmente siempre relacionada con las causas justas y con esa intención de, bueno, que la posición de la mujer sea reconocida más allá de las batallas que había que cubrir. Así que en este espacio, en esa bóveda, muy cerquita de Carlos Pellegrini, justamente también protagonista por esos años de esa revolución del parque del que hablábamos hace un ratito, bueno, están sus restos. Y en la placa, fíjense ustedes, todo ese texto tan extenso, bueno, nos habla de todas estas cualidades de las que yo le hablé. Allí aparece este símbolo que aparece mucho en el cementerio, el crismón, uno de los primeros símbolos cristianos, la X aquí, la P, el monograma de Cristo en griego, ¿no es cierto?, que aparece aquí y, bueno, esta figura, ¿no es cierto?, con esa llama, de alguna manera, que representa esa eternidad, ¿no es cierto?, más allá de esta vida.